Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah lamo Israel, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias. Amén y amén. Vamos a abrir las Escrituras en Génesis capítulo 39, acompáñeme, y vamos a dar lectura desde el versículo 1. Génesis, Bereshit, capítulo 39, versículo 1, dice así la palabra del Altísimo. Llevado pues Yosef a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con Yosef, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo Yosef gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de Yosef, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de Yosef, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era Yosef de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en Yosef, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Hablando ella a Yosef cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de Yosef, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de Yosef las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a Yosef y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Yahweh estaba con Yosef, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de Yosef el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de Yosef, porque Yahweh estaba con Yosef, y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Palabra del Eterno, capítulo 39, en nuestro estudio sistemático de Bereshit. Vemos el progreso de Yosef en casa de Potifar, cómo resiste la tentación de su ama, y es acusado falsamente, ¿verdad? Y es encarcelado. Pero dice la Escritura que el Eterno lo acompaña aún dentro de la cárcel. Dice nuestro versículo 1 en el estudio, de Yosef urat Mitzrayma, Vaikneu Potifar seris paró, Sar
Atabahim ish mitzri miyat hayesh meilim asher oridu shama. Puesto que Moisés designa a los reyes de Egipto solamente por el título general de Faraón, me refiero a Moisés como escritor de este libro Génesis, es extremadamente difícil correlacionar las declaraciones bíblicas relativas a la historia egipcia con fechas conocidas y acontecimientos de la historia secular. Entre los eruditos bíblicos que creen en la historicidad de Yosef, hay un asentimiento en general de que sus actividades en Egipto ocurrieron durante la primera mitad del segundo milenio antes de Mashiach. Muchos creen que ejerció sus funciones durante el gobierno de uno de los reyes Hicsos. Bajo los ilustres reyes de la poderosa 12ª dinastía, ¿sí?, que fue del 1991 hasta el 1780 antes de Mashiach, florecieron el arte, la arquitectura, la literatura de Egipto, la economía nacional era sana, Egipto ejercía una poderosa influencia en la Asia occidental hacia el norte y en Nubia hacia el sur, y realizaba un extenso comercio con varios países extranjeros. Las dos dinastías siguientes fueron débiles y fueron derrotadas por ejércitos asiáticos, cuyos jefes se llamaban a sí mismos gobernantes de países extranjeros. La transliteración griega de este título se traduce en castellano como Ixos. Flavio Josefo en su libro explica el nombre como que significa reyes pastores, pero es bastante dudoso. Los nombres de los diversos gobernantes Ixos indican que la mayoría de estos fueron semitas, aunque unos pocos tenían nombres indoeuropeos. Algunos de estos reyes pudieron extender su poder por la mayor parte de Egipto, al paso que otros encontraron necesario tolerar a los gobernantes locales en varias partes del país. Entonces, desde los tiempos de los griegos, los gobernantes Hicsos han estado divididos tradicionalmente en dos dinastías, la 15ª y 16ª, que gobernaron Egipto desde Avaris, su capital, en el delta, aproximadamente, decíamos, desde el 1730 hasta el 1580 antes de Mashiach. Durante la última parte de este periodo, los gobernantes locales egipcios de Tebas gradualmente extendieron su influencia sobre todo Egipto, arrollando a los Hicsos hacia el norte. Finalmente conquistaron Avaris y expulsaron a los Hicsos del país. Estos últimos se mantuvieron durante otros 3 años en la fortaleza de Saruén, que es al sur del actual Israel, pero otra vez fueron derrotados y finalmente desaparecieron yendo hacia el norte, ¿sí? Así terminó el segundo periodo intermedio de la 13ª a la 17ª dinastía, el cual había durado como unos 200 años más o menos. Los gobernantes oriundos de Egipto que riñeron la guerra de liberación contra los Hicsos, Camosis y Sequenenre, pertenecieron a la 17ª dinastía. Sus sucesores, los poderosos reyes de la 18ª dinastía, fundaron el imperio o nuevo reino durante el cual ocurrió el éxodo, ¿sí?, que está registrado en el libro de Shemot. Los Hicsos asiáticos fueron intensamente aborrecidos por los egipcios, quienes al volver al poder destruyeron todos los monumentos de los Hicsos y todos sus registros, con el resultado de que muy poco se sabe en cuanto a ellos, ¿no? Todo lo que queda son los nombres de sus reyes, unas pocas expresiones sarcásticas en cuanto a ellos y algunos episodios breves de la guerra de liberación. En resumen, las pruebas para ubicar a Yosef en el periodo de los Hicsos son las siguientes. Nos vamos un poquito a marcar en la cronología bíblica, ¿sí? Aquí tenemos que meternos en la historia antigua. La cronología bíblica es nuestro primer punto, desde ahí partimos. Si hacemos un cómputo regresivo hasta el Éxodo, desde el 4º año de Salomón, que es ubicado por la cronología de los reyes, basada en la fecha generalmente aceptada de 853 antes de Mashiach, para la muerte de Acab,
y luego vamos hacia atrás, 215 años antes del Éxodo, hasta la entrada de Jacob en Egipto, que fue cuando Yosef tenía 39 años de edad, encontraremos que Yosef vivió en la mitad del periodo de los Hicsos. Esa es nuestra primera prueba. La segunda prueba es que los caballos y los carros fueron introducidos en Egipto por los Hicsos, dice la historia. ¿Sí? Se desconocían en el país antes de esa invasión, puesto que caballos y carros se mencionan repetidas veces en el relato de Yosef. Sus actividades en Egipto no pueden haberse realizado antes del tiempo de la supremacía de los Hicsos. Nuestra tercera prueba es la declaración de que Potifar, el capitán de la guardia personal de Faraón, era varón egipcio, dice 39.1. O sea que tendría significado solamente en un tiempo cuando era la excepción encontrar a gente oriunda de Egipto ocupando cargos elevados. Nuestra cuarta prueba es más probable que un semita como Yosef fuera promovido al alto cargo de primer ministro bajo los reyes Hicsos, de los cuales la mayoría eran semitas, que bajo un monarca oriundo de Egipto. Quinta prueba. Avaris, la residencia de los reyes Hicsos, está en la sección noreste del delta del Nilo, o sea que está cerca de la tierra de Goshen, que es donde ocurrieron las plagas. Bueno, ocurrieron en todo Egipto, pero en Goshen estaban los hebreos, y dice que a ellos no los tocó. Este hecho concuerda con ciertas inferencias del relato de Yosef, de que la capital no estaba lejos del lugar donde se habían afincado Jacob y sus hijos. ¿Sí? Avaris y Goshen están solo a unos 40 kilómetros de distancia. Nuestra sexta prueba es la declaración de que se levantó un nuevo rey que no conocía a Yosef, dice Éxodo 1.8. O sea, se encuentra su mejor explicación suponiendo que se hace referencia a un faraón de la 17ª o 18ª dinastía que había expulsado a los Hicsos y que naturalmente odiaba a todos los que habían recibido favores de ellos. 7. El silencio de todos los registros egipcios acerca de Yosef tiene que decirnos algo. De haber vivido Yosef en el tiempo de la supremacía de los Hicsos, ya que los registros de estos fueron sistemáticamente destruidos, ¿sí?, es una prueba. 8. Los registros egipcios del periodo anterior a los Hicsos muestran la existencia de empresas privadas y propiedad privada de la tierra y el ganado. O sea que todo esto cambió durante el tiempo del segundo periodo intermedio. Y encontramos que cuando los oriundos de Egipto recuperaron el poder, las tierras, el ganado, eran considerados como posesión de la corona. ¿Sí? Y la explicación para este cambio la encontramos en Génesis 47, versículos 18 al 26. Entonces, los argumentos que parecen oponerse a colocar el periodo de Yosef como primer ministro en el tiempo de los Hicsos, vamos a ir tratándolos de a poco. Ish Mitzri, varón egipcio. Retomando el hilo del relato de Yosef, interrumpido por la inserción del incidente de Judá y Tamar en nuestro capítulo 38, Moisés repite en esencia lo que había declarado en el capítulo 37-36. La única adición importante es la declaración de que Potifar era varón egipcio. Esto parece sugerir que Yosef llegó a Egipto en un tiempo cuando era raro encontrar que un egipcio ocupara una posición responsable en el gobierno. Dice el verso 2, Vayei Yahweh et Yosef, Vayei ish matzliach, Vayei bevet Adonav a Mitzri. ¿Sí? Yahweh estaba con Yosef. Aunque Yosef se encontraba en un país extranjero, abatido de la posición de hijo favorito, de un hogar rico a la condición social de esclavo, Yahweh todavía estaba a su lado para bendecir y prosperar la obra de sus manos. Es el designio del Eterno que los hombres del mundo, atraídos por la diligencia, la solicitud y la energía manifestadas por los fieles siervos del Eterno en la tierra, aprendan de él de esa manera. La confianza de Potifar en Yosef aumentó mientras observaba las verajot, las bendiciones que el Eterno le daba a Yosef sobre la propiedad,
en la casa, en el campo, dice la Escritura, con el resultado de que finalmente le entregó el manejo de todos sus asuntos personales. Dice en otras palabras que por lo único que se preocupaba era por lo que iba a comer. Evidentemente Yosef era atento, diligente y muy consciente en la realización de sus deberes en el hogar y también fiel y consagrado a los intereses de su amo. El éxito raras veces acompaña al negligente, al perezoso, al falto de entendimiento, al falto de principios. Aunque se daba cuenta de que Yahweh velaba sobre él, debe haber sido una fuente de satisfacción para Yosef saber que sus fieles servicios eran apreciados por su amo terrenal. Dice nuestro verso 6, Vayazov kol asher lo beyat Yosef velo yada ito meuma ki im alechem asher u ochel vayei Yosef yefe toar, dice bife mare. ¿Sí? Era de hermoso semblante y bella presencia. Literalmente dice bello en estatura y bello en apariencia. O apuesto y de buena presencia, ¿no? Hay diferentes versiones. Yosef debe haber heredado esto de su madre, Rachel, para quien se usan las mismas palabras en hebreo. No hay duda de que el hecho se menciona aquí en anticipación del episodio que sigue y del cual constituye, diríamos, una introducción. El verso 7 dice, Vayei Jara de Barimaele batiza eshet Adonav, la mujer de su amo. Etenea el Yosef a tomar, Shigva y mi, acuéstate conmigo. En este momento de crisis, la integridad personal de Yosef resalta en agudo contraste con la de sus hermanos. ¿Qué habría hecho Rubén o Judá, no? ¿Qué habría hecho en estas circunstancias? No es de admirarse que Jacob favoreciera a Yosef y que Potifar depositara tanta confianza en él. Esta confianza en él reforzó su sereno propósito de ser leal al Eterno y le resultaron aún más desleables sus excelsos ideales de honor personal e integridad. Pasamos al versículo 10, dice, Vayí kedaberá el Yosef yom yom velo shama elea Ishkaf etzla liyot ima. Hablando ella Yosef cada día, dice yom yom. Es una expresión hebrea, ¿no? Una expresión idiomática. El carácter de Yosef se mantuvo firme bajo un ataque persistente. Sabiamente rehusó aún estar en compañía de ella. Y al rehusarse a ello, Yosef revelaba sinceridad, sabiduría y determinación en la senda de lo correcto. Cuanto más fuerte la tentación, más resuelto estuvo él a resistirla. ¿Sí? Dice el verso 12, 39:12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No es seguro qué clase de ropa llevaba Yosef. La palabra hebrea beged es un término genérico para vestimenta y hasta puede significar una frazada. La mayoría de los comentaristas han pensado que se trataba de una túnica larga sostenida desde los hombros. Sin embargo, en los antiguos relieves egipcios y las pinturas rara vez aparecen los hombres con vestimentas largas. El término vestido, el vestido término medio de un hombre, desde el rey hasta el esclavo, era como un taparrabo, ¿sí? En el caso de la realeza era de material fino, limpio y almidonado. Y en todos los otros casos era de menos valor y su calidad era determinada por su condición social. Los capataces ocasionalmente son pintados con un trozo de tela blanca que cuelga de sus hombros y se arrolla en torno del cuerpo, ¿sí? Esto fue quizá lo que la esposa de Potifar le arrebató a Yosef mientras él huía de la casa. Dice el verso 14, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo
y yo di grandes voces. Es interesante notar que al contar a los otros siervos del asunto, la esposa de Potifar habló de su esposo sencillamente en tercera persona. Dice, nos ha traído un hebreo. Esto muestra cuán poco respeto tenía por él y hace resaltar su propio carácter ordinario y desenfrenado. Siempre parece existir en la naturaleza humana la debilidad de echarle la culpa a otros por las propias faltas. ¿Sí? Así fue el caso de Adán y Eva, ¿no? En el huerto del Edén. Esto no es sino un reflejo del espíritu del acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis 12:10, que trata de justificarse calumniando a los que sirven al Creador. Por supuesto, su propósito final es demostrar que el Eterno no es justo en su trato con los seres creados, haciendo resaltar los defectos ajenos. Sean reales o imaginarios, por contraste se pretende hacer aparecer como mejor al que habla. ¿Por qué dice un hebreo? O sea, esto es un descendiente de Eber, ¿sí? Eber, Ivri viene de Eber. Generalmente era de esta manera como los descendientes de Jacob se referían a sí mismos como pueblo, y también como otros los denominaban a ellos. Originalmente un judío era un descendiente de Judá, pero después del cautiverio el término perdió, digamos, su aplicación estrictamente tribal y nace la religión judía. Vino para hacernos burla. En Génesis 26:8 la misma expresión hebrea se traduce como acariciaba, o sea que parecería que aquí, como en el caso de Isaac y Rebeca, se aplica una conducta solamente propia entre esposo y esposa. Dice el verso 15, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. La esposa de Potifar fue cuidadosa en no declarar que Yosef había dejado su vestimenta en manos de ella, pues eso habría revelado su duplicidad. Dice el verso 20, y tomó su amo a Yosef y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Lo puso en la cárcel, dice. Al repetir su relato a su esposo, la esposa de Potifar indirectamente le echaba la culpa a él por la supuesta afrenta al referirse a Yosef como el siervo hebreo que nos trajiste, ¿no? La acción de Potifar al encerrar a Yosef con delincuentes políticos puede considerarse de unidad extrema en vista del castigo que se acostumbraba a infligir por el crimen de que estaba acusado. En tiempos posteriores, el castigo por inducir al adulterio eran 1000 golpes dados en la planta de los pies, y por la violación de una mujer libre era aún más severo. Eso lo dice el historiador Diodoro, ¿sí? Hay muchos libros, yo siempre les invito a que puedan ustedes también adquirir historia antigua, libros, historiadores, ¿sí? Contemporáneos y demás de aquel entonces para esta información extra. La lenidad de Potifar sin duda reflejaba su confianza en la integridad de Yosef y por contraste muy poco crédito dado al relato que hizo su esposa del episodio. Sin embargo, el castigo de Yosef parece haber sido severo al principio porque superó lo que implica el relato de Bereshit. De acuerdo con el Salmo 105, verso 18, dice: afligieron sus pies con grillos. Hay un papiro egipcio, ahora en el Museo Británico, que relata una narración de los dos hermanos, la cual superficialmente recuerda el relato de Yosef y la esposa de Potifar. Numerosos eruditos también han pretendido que este es el original de la narración del caso de Yosef, y aunque los dos casos son similares en algunos respectos, las diferencias sobrepujan con mucho a las similitudes. Además, el relato egipcio tiene un marco mitológico, ¿no? Que es de origen posterior al libro de Bereshit, por lo menos en 250 años. Pasamos al verso 21. ¿Sí? 39-21 dice: pero Yahweh estaba con Yosef y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
La misma providencia que había ayudado a Yosef en la casa de Potifar, lo siguió en la prisión y le proporcionó consuelo en su nueva aflicción. Moisés atribuye a la ayuda del Eterno el rápido favor que encontró ante el jefe. Las aflicciones de su encierro deben haber sido considerablemente mitigadas por la creciente confianza que le tenía el carcelero, puesto que la bendición del Eterno acompañaba todas las cosas que entregaba a su cuidado, ¿sí? Aunque Yosef había sido tratado injustamente, hizo lo mejor posible dentro de las circunstancias en que se hallaba, cumpliendo sus deberes con un espíritu alegre, cortés, simpático. Ganó la confianza del que tenía la autoridad y al mismo tiempo preparó el camino para su liberación final, como posteriormente estudiaremos. Damos gracias al Creador por el estudio de este capítulo 39, esperando que haya sido de bendición para su vida. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por el estudio de tu palabra, por la lectura y la enseñanza del libro de Génesis, capítulo 39. Pedimos que tu bendición, tu entendimiento de lo alto, sea sobre cada uno de nosotros. Y te agradecemos por esta nueva oportunidad de sentarnos a reflexionar en tu palabra. En el nombre de Yeshua el Mesías, amén y amén. Que así sea.